Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Tenemos en esta, parece que es la cuarta sesión de, de estos diálogos. Entonces vamos a ver, bueno, en esta ocasión, demandas y propuestas para la nueva normalidad. Tenemos registradas a 5 personas, ahorita nada más están, puede ser 4. Entonces si te parece bien, Miguel, vamos a comenzar contigo, que vas a hablar sobre el Pacto Ecosocial Latinoamericano. Pues adelante, Miguel, por favor. Miguel, si puedes comenzar, por favor. Perdón, que no había prendido el Ok. micrófono. Bien, en esta charla quiero comentar algo del Pacto Ecosocial Latinoamericano que se firmó en los días pasados y se publicó el día de ayer, Día Mundial del Medio Ambiente, en América Latina, en muchos países. Bueno, el origen de este pacto es un grupo internacional que se ha ido creando en torno a 2 o 3 movimientos fuertes en América Latina. Eh, uno de ellos es el movimiento mexicano por el descrecimiento. Y digo esto como elemento central porque este pacto nace del encuentro de intelectuales latinoamericanos en 2018 aquí en la Ciudad de México durante la primera conferencia Norte-Sur sobre degrowth, descrecimiento, que tuvo lugar en el Palacio de Medicina. Casi todos los firmantes principales de este documento, entre los que están la señora Maristela Svampa de Argentina, muy destacada profesora universitaria y muy reconocida internacionalmente por su trabajo en los temas ecológicos y energéticos. Está también el señor Alberto Acosta, que es expresidente de Ecuador y que fue ministro de Minas, y llevó la iniciativa Yasuní para no extraer petróleo en la selva amazónica, y quien ha sido uno de los autores principales de las ideas del buen vivir, o sea, el Sumac Causay, o sea, la filosofía de los pueblos andinos. Esta tesis del buen vivir ha sido pues muy bien recibida en Europa, y Alberto ha tenido pues una alianza muy importante con la Universidad de Viena y Ulrich Brandt para la difusión de las ideas del buen vivir andino. También firma esta una profesora, Miriam Lang, de origen alemán, pero por muchos años viviendo en Perú, no, perdón, en Ecuador, que es una profesora muy conocedora en los temas sociológicos y ambientales. Está también Arturo Escobar de Colombia, que pues es el decano de los intelectuales latinoamericanos en la cuestión de la crítica a las ideas del desarrollo. Él fue un destacado discípulo de Iván Illich en México y fue por muchos años profesor en varias universidades de Estados Unidos. Entonces es una muy reconocida figura intelectual en el mundo latinoamericano. Y desde luego pues están 2 mexicanos también con gran reconocimiento, que es Gustavo Esteva, que pues es otro discípulo destacado de Iván Illich. Es el caso curioso de una alianza de un marxista avanzado con un sacerdote avanzado como Iván Illich.
Gustavo Esteva es editorialista de La Jornada y gran figura dentro del movimiento zapatista de Chiapas. También está el profesor Enrique Leff del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que pues también es otra figura destacada en México y en la América Latina por el tema de la ecología política. Así que ellos han sido, pues, hay también Edgardo Lander de Venezuela, que es el único que no pudo estar en 2018 con nosotros por una serie de problemas de su visa y de maneras de salir de Venezuela. Pero Edgardo Lander es muy reconocido por todos ellos, por sus trabajos sociológicos sobre América Latina, que también se amarran dentro de otro movimiento que se llama descolonización o decolonización, que es un movimiento que trata de descolonizar el espíritu, el imaginario social latinoamericano de ideas eurocéntricas, ¿no? También este grupo se amarra en eso. Y bien, ese es un poco el origen y la propuesta, seguramente ya la leyeron muchos de ustedes, tiene que ver con ideas como, por ejemplo, hacer una reforma fiscal para enfrentar a la riqueza extrema, en la cual yo estoy, creo que no solo nosotros, es una vieja idea de los movimientos europeos y internacionales, de que pues ahora los ricos llevan 25 o 40 años con impuestos reducidos, casi no pagan impuestos y son los creadores del desastre. Entonces estamos muy de acuerdo en que se haga una propuesta para pues fiscalizar la riqueza, las herencias, las grandes fortunas, las grandes propiedades, tengan un impuesto y evitar que esos ricos nos impongan el IVA en medicinas y alimentos. Por otro lado, también proponen una vieja idea que el descrecimiento ha tomado desde hace muchos años, que es la idea de un ingreso universal, o sea, un salario mínimo universal, que cualquiera, simplemente por el hecho de haber nacido en México, por ejemplo, reciba un ingreso mínimo de parte del Estado para sobrevivir. O sea, es una tesis básica del socialismo, proteger a los más débiles, y esta idea un poco economicista, pero necesaria, parece ser muy aceptada ya en Europa y el pacto lo retoma. Entonces es una de las tesis centrales. En general, todos estos movimientos, al igual que los otros, los ecologistas, quieren que se ponga el tema ecológico, climático, en el centro de todos los análisis, de todas las propuestas políticas. Es decir, que si no tomamos en cuenta pues las plantas y a los animales de los cuales vivimos y al clima de la tierra y sus equilibrios, pues todo lo demás carece de sentido. Y el principal enemigo de la ecología y del clima, pues es la economía moderna, o sea, las tesis, el pensamiento económico moderno, la idea de la escasez, la idea de la productividad, la competitividad, son temas sobre los cuales tenemos que trabajar mucho para desmontarlos y desmitificarlos y precisamente para poderle dar relevancia al tema ecológico y climático. Y esa misma ha sido pues una tesis central de nuestro grupo de comunidades. Por otro lado, pues concretamente ya en otro punto aparte de este pacto ecosocial, eh, quisiera hoy plantearles el principio de ideas de descrecimiento que generalmente no las abrimos, no las expresamos en muchas cosas que decimos, pero están detrás de nuestras ideas. Y que es la idea de la desglobalización y la desconexión. O sea, para nosotros desde 1990, yo participé en 92, inicié mi participación en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio en México y contra la idea de libre comercio, y a lo largo de los 90 hasta el Seattle y todo esto, pues hubo en el mundo un muy complejo movimiento en contra de la globalización que ahora está dando sus frutos, o sea, que ahora está llegando, haciéndonos ver hasta dónde la globalización ha alterado nuestras vidas y nuestros equilibrios. Entonces la globalización
Eh, la combatimos en los 90, pero los tratados de libre comercio no han parado de hacerse y de firmarse. Y hoy en día, pues sabemos todos que nuestros alimentos viajan muchos kilómetros, que las mercancías, vemos nuestras carreteras llenas de trailers y la industria de aviación teniendo un crecimiento exponencial. Así que pues las consecuencias de la globalización ha sido una movilización mundial que está ejerciendo una presión destructiva tremenda sobre los equilibrios ecológicos y climáticos. Así que el gran enemigo es la globalización, realmente, el proceso de globalización que nace principalmente por el desarrollo tecnológico. O sea, gracias al Internet, gracias a la informática y todo eso, ha sido posible crear esta globalización. En eso se sostiene. Y por lo mismo, pues esta globalización que los financieros la han aprovechado enormemente, está desquiciando las sociedades, está creando migraciones en forma exponencial, está creando la destrucción de todas las comunidades, destruyendo las ciudades, en fin, tiene unos efectos espantosos la globalización. Sin embargo, hay que reconocer que la globalización es rechazada no solo por nosotros, los ecologistas, sino también por la extrema derecha, y gentes como Trump están en contra de la globalización. O sea que desglobalización tiene varios ángulos que hay que analizar con mucho cuidado porque podemos caer en un nacionalismo barato o en un fascismo para hacer un nacionalsocialismo como el de Hitler, ¿no? Así que la desglobalización ecologista es una desglobalización que tiene que ver con la eliminación de nuestra relación con la producción industrial. Sin la eliminación de la producción industrial no podemos desglobalizarnos. Y tenemos que entender por qué la industria es el gran enemigo de la humanidad. Y desindustrializar al mundo es una tarea bastante difícil porque todo el sistema está basado en que exista la industria. Así que esto trae como consecuencia, no sé cuánto llevo yo, Asael, me avisas con tiempo para cuando tengo que cortar, pero tiene implicaciones tremendas para el campo y la ciudad. Hay que reestructurar totalmente la idea de cómo se producen los alimentos en el campo, o sea, la llamada agroindustria agropecuaria tiene literalmente que desaparecer. Es una cosa nefasta, toda la industria agropecuaria, pero también las ciudades como las conocemos, es decir, ciudades basadas en el uso del automóvil, ciudades basadas en grandes torres, la creación del suelo artificial, como le llaman los brasileños, suelo creado, y la cuestión del excesivo uso del transporte en la ciudad. Esto no puede seguir adelante y hay que analizar cuáles son los vectores que crean el gigantismo urbano, o sea, por qué tenemos megalópolis, ¿no? ¿Por qué tenemos 4 o 5 horas perdidas diarias en el transporte? ¿O por qué vivimos con una tensión terrible? ¿Y por qué razón pues la economía genera una incertidumbre y una inestabilidad social tremenda, como estamos viendo ahorita con una pandemia? Dos Cuando minutos. entra, ¿sí? Dime. 2 minutos que tienes. 2 minutos. Y bueno, en una próxima ocasión a mí me interesaría entrar más a detalle en todas estas cosas que he esbozado así generalmente. Eh, Sobre todo me interesa desvelar el daño enorme que hace el transporte, porque hay muy poco las universidades mexicanas literalmente han ignorado el impacto del transporte, o sea, ni se estudia ni se quiere ver, porque se considera que es el desarrollo. Sin embargo, nada hay más destructivo que el transporte, es el instrumento de la destrucción mundial, tanto aviones como trenes rápidos, como automóviles, como toda la movilidad motorizada, es una máquina de destrucción del lazo social, de las culturas, de las etnias, de la ecología, de las especies, de todo, ¿no?
pero hay que ver cómo funciona para poder desmontarlo. Y lo mismo sucede con los conceptos urbanísticos, ¿verdad? Que tienen un propósito de manejar la cuestión del uso del suelo por vías económicas, ¿no? O sea que el uso del suelo dependiendo del valor inmobiliario. En este sentido, eh, habría que profundizar en la historia de cómo llegamos a esto, o sea, cómo la revolución industrial nos hizo llegar a este punto y cómo la ciencia y la tecnología ha sido el gran apoyo para esta destrucción, porque tenemos mitificada la ciencia y la tecnología y no sabemos que la ciencia y la tecnología es ambigua, o sea, puede producir efectos buenos y malos, Tiempo. pero en los últimos 50 años son mucho más malos que buenos los efectos de la ciencia y la tecnología. Entonces, como les digo, en una próxima intervención profundizaré sobre estos temas que rápidamente he pergeñado. ¿Termina mi tiempo, Asael? Sí, así es, tiempo. Entonces, a los que Preguntas. tengan alguna pregunta, comentario, pueden irlas haciendo en el chat para pasar con el siguiente ponente. Si ahorita no hay más de los ponentes que se registraron, ahorita les damos la palabra a los demás. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A continuación, bueno, tengo en lista a Marco Turra. No sé si se encuentre conectado, parece que no. Ay, horror. Marco, tú. Espera. Marcelo Turismo, ¿será? Sí, sí, soy yo, Ah, ok, pero entonces sí no estaba hay, bien el nombre. sí, Correcto, sí, entonces te voy a presentar pero no hay, rápidamente. Él va a hablar espera, del espera, plan. no Sí, hay él va a hablar. otra persona antes, No, tú sigues no, ahorita. Él va a ok, hablar porque, bueno, va a hablar del plan ECCAM, de la evolución cultural y comunitaria en forma artística y meritocrática. Ahorita nos Oye, explicas bien qué se Asael, refieren las tenía siglas. Adelante, levantada por la favor. mano. Tenemos 15 minutos. Adelante, por favor. Asael, tenía la mano levantada a Claudia Caballero, no la tomaste en cuenta. Sí, ahorita, no, ahorita, ah, por el tiempo, ahorita le entonces, doy la palabra. Adelante, por favor, No, pero Marcelo. tiene que hablar para espera preguntas. que paso la palabra a Claudia, Ok, paso la adelante, por palabra a favor. Claudia que me organizo un Ahorita segundo no. Ok, más, adelante, correcto. Adelante, Claudia. gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, no estaba yo muy segura de cómo es ahora la dinámica. Por supuesto, supongo que todas las ponencias van a ser interesantes, pero yo quería solamente comentar algunas cosas sobre el tema que propuso Miguel, sobre este pacto ecosocial económico. Pues comentar brevemente que me parece una iniciativa sumamente interesante. Creo que hay que darle tiempo para reflexionar, no sé si en estas charlas o en otros momentos, más a fondo cada uno de estos puntos. En la sesión pasada, bueno, no me presenté, yo soy Claudia Caballero, participo en el Multitrueque Michuca desde hace 10 años en la red de Común y bueno, pues soy parte de las economías alternativas y de la moneda comunitaria. Aquí veo gente conocida como Roberto Villa, como Raquel, incluso Rodolfo Macosay, yo he escuchado mucho de ti por Luis López Llera. Entonces, bueno, me da gusto que estemos aquí coincidiendo. Y yo he seguido algunas de estas propuestas globales, bueno, que tienen esta aspiración, por ejemplo, con el New Green Deal en Estados Unidos, las propuestas que ha hecho Yanis Varoufakis recientemente con la Internacional Progresista, pero cuando vi esta propuesta de este pacto ecosocial latinoamericano, la verdad me pareció formidable porque creo que están recuperando algunas de estas iniciativas que ya se encuentran en el imaginario, como ellos mismos lo dicen, en el imaginario de un montón de movimientos internacionales, pero también están contemplando propuestas que efectivamente son mucho del sur. Ellos en este pacto están hablando constantemente también de la construcción que están haciendo los movimientos y de lo importante que es como combinar, no sé, enlazar o vincular tanto las propuestas que van dirigidas hacia lo público, es decir, a crear nuevas políticas públicas, que definitivamente pues pasan por una exigencia hacia los estados, incluso de cómo reconceptualizar nuestra visión política del estado, del partido político, incluso de la democracia.
pero también señalan y hablan constantemente del tema de lo que los movimientos y la sociedad organizada puede hacer. Yo personalmente soy de las que creen que la sociedad organizada puede más que lo que hoy el Estado podría estar cambiando. Yo me he abocado, esa ha sido como mi vocación, de crear prácticas comunitarias, de crear organización social basado de una forma integral, tomando en cuenta lo económico, lo político, por supuesto, lo ecológico, eso como un principio existencial fundamental. Pero sí creo que la parte interesante y que definitivamente implica un gran reto es todas estas propuestas que nos manifestaba Miguel de este pacto, como es el ingreso básico ciudadano, como es la soberanía alimentaria, un mejor sistema de salud, todas estas propuestas que vienen en este pacto. Para mí la pregunta sería, ¿cómo la sociedad organizada puede dar pasos en función a ello y no quedarnos solo con la exigencia al gobierno? Yo creo que ya hay muchas iniciativas, eso lo sabemos los que estamos metidos en esto, y pues lo que nos hace falta es una visión articuladora, una estrategia que nos permita vincular mejor estas iniciativas. Y bueno, pues ahí con esto termino. En este pacto ecosocial menciona el tema de la necesidad de generar soberanías autónomas, territoriales, y en ello habla de las monedas paralelas. Ellos mencionan como paralelo, nosotros hablamos de monedas comunitarias, pero a mí me parece que ese también es un eje fundamental. Y bueno, yo estoy he participado en estas charlas justo porque creo que es fundamental cambiar el paradigma monetario para cambiar también el paradigma existencial y con ello pues cambiar el sistema y generar una nueva forma de percibirnos en el mundo, que no sea como lo señala Miguel, siempre con una lógica racional economicista, sino que más bien sea pues por la vida. Y en eso pues me da mucho gusto encontrarlos aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Marcelo. Marcelo, si no tienes inconveniente de que grabemos tu presentación, no hay problema. Adelante. ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, gracias. No, ninguna inconveniencia de la grabación. Saludo a Adelante, por todos. favor. Tenemos 15 minutos. Adelante. No, pero usará también menos. Sí, qué bueno que Claudia remarcó la importancia del paradigma monetario, porque sí es fundamental. Se habla siempre de cambiar el modelo económico, pasando de capitalista, ojalá socialista, comunista, pero si cambiamos el modelo económico y seguimos utilizando siempre el mismo instrumento económico, chances no van a haber muchos cambios. Y es un punto importante, entonces, que hay que aclarar, porque hemos visto 20 años de izquierda en América Latina y ha cambiado pocas cosas. Y entonces es importante dar más valor al dinero comunitario o moneda. Yo prefiero más que llamarlo dineros comunitario, porque estoy manejando un concepto diferencia entre dinero y moneda. O sea, la misma diferencia que hay entre fruta y papaya. Si decimos que estamos sin papaya, no es lógico decir que estamos sin fruta. Pero ahora, diciendo que estamos sin pesos, sin monedas, la gente, sí, de verdad, estamos sin dinero. Y entonces esto es muy importante, porque estos también nos hace entender cómo nos han engañado. Porque las semillas que se han usado aquí en el continente, o la sal, como el cacao, o la leña, o la obsidiana, la piedra, cualquier otras cosas, dicen que era la moneda de los mayas, la moneda de los pueblos originarios. No, había que entender bien, era el dinero. Y entonces la cuestión de dinero hay que empezar a explicarla mejor llamándolas objetos preferenciales de intercambio. Y entonces vamos a entender que el dinero siempre ha existido, en el sentido que cuando necesitábamos una común unidad de valor, cuánto vale esto, cuánto vale el otro, necesitamos algo que sea común. Y entonces esta es la primera función del dinero. Luego, el dinero como facilitador de intercambio.
O sea, las personas que tenían la sal, la semilla de cacao, la leña, aquí todavía en Sachila, en Oaxaca, se hay. Entonces, era la otra función, la medida de retribución, hacer algo a cambio de qué. Uno podía decidir a cambio de qué hacer las cosas. Entonces, ven que el dinero siempre ha existido. Y sobre todo, la forma de pago de impuesto. Esto creo que es uno de los más valiosos sistemas para imponer valor a algo que no lo tenga. Porque si mañana, por ley, decidimos que un grabado del maestro Antún, que aquí estoy enseñando, que se tenga que pagar los impuestos de todos los mexicanos, tenga que pagar impuestos con los grabados del maestro Antún Cocteau, yo me imagino que Antún va a vender muchos grabados. Y entonces el hecho que todavía, no, principalmente en todo el mundo, tenemos que pagar impuestos con la mercancía de los bancos, hay que entender bien que sus papeles, sus billetes, es su mercancía, que yo llamo grabados industriales, con valor, con derecho de autor. Esta es la cosa que le da fuerza para que no se pueda falsificar, o porque el crimen de falsificarlo, como toda la obra de arte, por uno que falsifica peso, es mucho más grave. Entonces, y a este le añadimos la función del dinero de reserva de valor. O sea, si uno tiene cacao, ese cacao ya no sé cuántos puedan durar, la sal me imagino más, pero entonces la gente cambiaba sus productos perecederos en estos porque tenían más valor. Pero también cuando dicen que la moneda nunca va a perder nunca se va a devaluar, va a perder el valor de reserva para siempre, pero la sal y la semilla de cacao se recrean. Y entonces no hay problema de, la sal la vamos a terminar, la semilla de cacao, vamos a hacernos chocolate súper rico, luego vamos a cosechar otro. Entonces es importante entender cuánta mal conocimiento hay sobre el dinero, cuántos engaños. Yo hablaría más bien de engaño. Y estos engaños son propios enseñados en economía, en la escuela, en los libros, en todos. Desde niño, ahora aquí con mi hijo que tiene 6 años, veo algunos dibujos, algunas cosas que está haciendo, algunos juegos en internet. Siempre me hace entender que dinero, moneda, pesos, son lo mismo, son sinónimos. Y entonces, si no aclaramos este concepto, no vamos a avanzar. Si también pasamos a un sistema socialista, comunista, republicano, verde, blanco, podemos cambiarle todos los colores, pero seguimos siempre utilizando el mismo instrumento monetario. Y entonces ahí tenemos que reflexionar. ¿Este instrumento es sano? ¿Quién lo crea? ¿De quién es? ¿Cómo funciona? O sea, tendríamos que saber mucho más informaciones aquí en México sobre el pesos. ¿O me equivoco? Yo también vengo de Europa, vengo de Italia. No me presenté. Para mi presentación podría tardar 15 minutos en presentarme porque he venido haciendo muchas cosas. Pero vengo de una trayectoria de viajero. Desde los 19 años he empezado a viajar en Europa, durmiendo en la calle, en las plazas, en los trenes. Sí. Así que he parado a vivir, a conocer el mundo desde la realidad, no desde los libros, desde la información, los medios de comunicación. Así que luego he trabajado en el turismo, en lugares como Egipto, Francia, Grecia, que me ha permitido entrar en contactos con gente de dinero, de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, diferentes trabajos. Entonces yo también, y también viviendo en Egipto, o sea, viviendo, no solamente pasando unas semanas, estando desconectado de la televisión, de la vida en Italia, me ha permitido propio tener una visión de la vida diferente de la que hay en televisión o en los medios de comunicación y en los libros. Yo critico mucho, yo soy súper de sociedad escolarizada. Ivan Illich es el mejor maestro que consejo a todo de leer, Ivan Illich. Entonces, mi estilo de vida viene en los años 90, de viajero, por paseo, por trabajo, luego con lo que ganaba con los turistas me fui a vivir en Londres, en España. Fue un momento increíble en los años 90
que cuando cayeron las Torres Gemelas, no hubo duda 2 días después en cuestionar la versión oficial. Entonces, desde 18 años, 19 casi, no creo a la versión oficial. Y esto te ayuda perfectamente, te ayuda mucho a entender. Luego, uno dice, ¿por qué todas estas mentiras? ¿Por quién son? ¿Quién es el beneficiario? ¿O quién está escribiendo la historia? ¿Por qué nos dices que los ganadores son los que escriben la historia? Pero había que entender, los ganadores son los países, tipo Francia, Inglaterra, Rusia, que han ganado la Segunda Guerra Mundial. No, personalmente los ganadores he entendido que son los banqueros. Los que crean y controlan el dinero son los que están ganando extremadamente en el siglo XX, en el siglo XXI. Digamos, desde que han logrado crear el Sistema Monetario Internacional, SMI, nada que ver con el Fondo Monetario, Sistema Monetario Internacional, creado en el 1870. Bueno, ahora estamos en 150 años que los banqueros están dominando el mundo, controlando de manera escalofriante, y prácticamente nadie cuestiona el hecho que la moneda son todas al interno del Sistema Monetario Internacional. Entonces, estas, digamos, como mi presentación. Así que luego he empezado la universidad en Letras y Literatura Extranjera, pero no para conseguir el título, sino para conseguir el estatus de estudiantes, que te daba muchísimo descuento, y la beca universitaria para viajar de otra forma que no fuera de trabajo en el turismo o de paseo, sino como estudiantes. Y me fui un año en Suecia, en el 98. Así que, para cortar, en el 2010 o mejor, en el 2011, en el verano, no regreso a trabajar como hacía desde 2004, que pasaba el invierno en México, a trabajar en Toscana con turistas, porque la situación, en el 2011 ya había empezado el camino del Tuning, ya había conocido a los compañeros del Tuning, y que con Francesco Amendola, un amigo que era socio de Archipélago Czech Siena, que es la moneda comunitaria, digamos el Tuning, la moneda comunitaria italiana, porque también el Czech surge de la unión de 4 monedas para que se imponga a nivel nacional. Solidaridad que camina, esta es el anagrama de Czech. Entonces, invito a México, AME, y viene y ¡wow! Se queda 3 meses y va a dar plática y conferencias sobre el Czech, y conoce a Juan Castro, ponen en contacto con Juan Castro. Cuando él se regresa a Italia, yo sigo lo que estaba haciendo. Entonces, son casi 10 años que ando por México haciendo reflexiones monetarias, intentando hacer reflexionar a los mexicanos que son enormemente ricos, Su pobreza es cultural. Su pobreza es cultural porque se trata solamente de falta de mercancía, de grabado de los bancos. Y entonces pueden entender que ahora son pobres porque le faltan grabados de Antún. Le digo, claro, que somos pobres porque nos faltan grabados de Antún. Es igual, son pobres porque le faltan grabados del colectivo, lo llamo colectivo, la Sociedad Anónima, Banco de México, Sociedad Anónima. Pero sí hay que entenderlo, esto es como una forma de arte. Así que por eso este proyecto, ECAM, pronunciándolo completo, SCAM, es un proyecto que sí, que surge desde es un proyecto más, una evolución que sigo haciendo desde 2006, que allá en Siena, donde estaba viviendo por la universidad, he creado mi propio dinero. Era el gioco del turro, euro, turro, un dinero electrónico que servía para intercambiar hospedaje. Estamos hablando del mayo de 2006, gracias al encuentro con Paul Glover, fundador de Ithaca Hour, que vino a Siena. Entonces, desde entonces, uno se entera con la práctica de las facilidades de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre de 2001, a la posibilidad que se puede crear dinero de la nada y que entonces el Estado no lo está haciendo, es cómplice. Y entonces, ¿por qué no lo está haciendo y por qué otras personas no lo hacen? Entonces, entendiendo que sí se puede crear dinero de la nada, es ridículo, absurdo,
hasta criminal, no, sin duda, criminal, decirnos, estamos en crisis por falta de dinero. ¿Podemos estar en crisis por algo que se crea de la nada? O sea, es algo escalofriante. La lógica, ¿dónde está la lógica? Y entonces, entendiendo estos, que el dinero se crea de la nada, ¿por qué lo pueden crear solo los banqueros? Porque sí, reflexionando la pregunta que estaba haciendo antes, que es importante, ¿qué es el dinero? Porque podemos cambiar de modelo económico, mas seguimos utilizando el mismo dinero. Y el dinero entonces está bien, está funcionando bien el peso, el euro, el dólar, o algo lo está fallando. Desde 71 podemos sin duda decir que está funcionando extremadamente mal. Porque si hasta el 71 los banqueros de la Federal Reserve, del Banco de México, se comprometían a respaldar los papeles que creaban en oro, en kilos, toneladas de oro, por todos los papeles, ellos estaban comprometidos, pagaré a la vista al portador la cantidad de pesos, y el pesos equivalía a una cantidad de oro, se multiplicaba por el valor nominal del billete, se estaba de 100 o de 1000, y entonces desde 71 se quita este valor nominal, se quita este respaldo. Un minuto. Es algo. ¿Cuánto? Un minuto. Un minuto, ¿qué híjole? Sí. No, pero estaba antes, avisaba de 2 minutos que faltaba. Entonces, para lograr presentar el ECAM, el proyecto ENCA de evolución cultural comunitaria de forma artística y meritocrática, hacer dinero que tenga valor real. Porque si desde 71 los banqueros no son endeudados en respaldar con oro sus billetes, ¿por qué no regresar a papeles que tengan en sí valor real? O sea, esto tiene un valor de 500 pesos y no tiene que ir a un banco a cambiarlo con oro. Esto ya lo tiene, porque los grabados que está haciendo el maestro Antú se venden a 500 pesos, hasta 1000 aquí en Oaxaca. Entonces, la idea es justo esta, conseguir un grupo de artistas honestos que escoge la misma comunidad, así que no solamente Antú, otros de otras ciudades, se le encarguen que hagan un billete. Estos son 50 plan ECAM. Y un plan ECAM equivale a 10 pesos o 10 minutos. Estos me gustó usando la equivalencia que tiene el Tuning. Entonces, 10 Tuning, entonces un papel equivale a 500 minutos. Este papelito equivale a 500 minutos. Maestros, lo valen Tiempo. sí. Lo valen sí. Entonces, este es un trueque de dinero artístico para hacer entender a la gente el fraude, la estafa, que es el dinero fiduciario, porque a respaldarlo son los mexicanos, no los banqueros. Gracias. Ok, muchas gracias. Marcelo, tenemos tiempo ahorita para Marco Turra, sí. Marcel, sí, Marco Turra. Sí, va a ver, Tenemos es que el nombre ahí... ok, es que aparece ahí el otro nombre, por eso me han pasado el otro nombre correcto entonces. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano para que podamos ahorita, a ver si vuelve a conectarse la persona que iba a continuar. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o levantar la mano. Entonces, nada más para aclarar, la moneda que denominamos es Planecam. Sí. Planecam. Ok. Sí, más que una moneda, una unidad de valor. Unidad de valor, sí, claro. Que es un grabados, que todo pueden hacer, para que se entienda, porque antes participé en un encuentro hace 2 horas, que es absurdo medir la riqueza en monedas nacionales. O sea, con toda la riqueza que tiene aquí Oaxaca y México, no tiene sentido medir la riqueza con mercancía de los bancos. Y entonces, que el arte sea una forma de medir valor. Uno puede proponer esto, maestra, la idea de romper el monopolio que tienen los banqueros con sus billetes. Ok, muy bien.
Bueno, déjame ver si está alguien más conectado de los que teníamos en la lista. De todas maneras pueden hacer sus preguntas ¿Puedo hacer un comentario? a ver un momentito, pueden hacer sus preguntas ahí en el chat. A ver, adelante, por favor, Alejandro. Antes que nada, el dinero no siempre ha existido. El dinero hace 10.000 años existe. ¿Sí? Y no necesariamente todas las cosas tienen que intercambiar con dinero. Desde los aztecas había trueque y no existía dinero. ¿Sí? Entonces no siempre ha existido el dinero. Y no necesariamente tiene que existir forever. ¿Sí? Esto es falso. Y darle valor a las cosas, el valor es un simple esfuerzo, como bien decía Marx. Es esfuerzo. Si nosotros, en lugar de crear una moneda, simplemente creamos, y esto platicado con John Cockcroft, un inglés, un economista inglés muy reconocido, hablábamos de que hubiera una tarjeta. En esa tarjeta se tuvieran que depositar, por utilizar un término, el esfuerzo. Y con esas tarjetas realmente intercambiar mercancías. A fin de cuentas, la moneda es una mercancía más. ¿Sí? Entonces yo lo intercambio por la moneda. ¿Por qué lo intercambio por la moneda y no por otra mercancía que me sirve más? A fin de cuentas, la moneda ni el billete me los voy a comer. El alimento sí puedo intercambiar alimento por eso, por una cama, por algo que me sirva. Pero ¿por qué tengo que intercambiar mi esfuerzo por una moneda? Que ese es el engaño realmente de los banqueros hace 400 años, no 150, ¿sí? De los de Rothschild, que tú los debes de conocer muy bien como italiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ir pensando en eliminar ese tipo de mercancía, ese tipo de monedas, porque ya realmente con un tiempo más o menos 30 años, ya la moneda, los billetes ya no deben de servir. John Cockcroft decía que el futuro de los bancos es almacenar esfuerzo. ¿Para qué entonces necesitamos los bancos? Con una tarjeta almacenas tu esfuerzo en tu tarjeta, ¿sí? Bueno, hasta me dijo, tienes razón, los bancos tienen que desaparecer, ¿sí? Lo único que nos queda a nosotros es el esfuerzo. Y por último, yo estoy de acuerdo con Claudia de que tenemos que crear un mecanismo, un muy buen mecanismo, para dar a conocer todas las teorías que aquí manejan, que realmente son muy interesantes, que tenemos que hacer que la gente conozca mucho más de esto, ¿sí? Y también crear un mecanismo que tengamos que ir reduciendo, aunque sean tareas pequeñas, tener que ir reduciendo toda esta vorágine mercantilista, capitalista, que nos ha realmente destrozado el planeta, ¿no? Entonces, son dos cosas que yo quisiera aportar. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿No sé si quieres comentar algo, Marco? Claro, claro. Adelante, Pero el adelante. punto es propio lo que había dicho. Hay que lograr distinguir la diferencia que hay entre dinero y moneda, porque los hacen creer que son sinónimos. Pero cuando decimos que el cacao, ¿qué era de los mayas el cacao? Era el objeto preferencial de los trueques. Pero podemos decir que este objeto preferencial era el dinero. Y entonces podemos decir que el dinero siempre ha existido cuando lo entendemos como objeto preferencial, cuando lo entendemos por sus funciones, como una unidad de valor, facilitador del intercambio, medio de retribución, forma de pago de impuestos, reserva de valores. Estas 5 funciones le tenemos que dar un significado, la tenemos que unir en una palabra. Entonces usamos dinero, que pero viene de una moneda, sabemos, pero es distinto. Hay que lograr hacer esta división entre fruta y papaya. La moneda es la papaya y el dinero es la fruta. Entonces no podemos decir que no hay papaya, no haya dinero. Cualquier cosa puede ser usada con las funciones del dinero. Es importantísimo. Para mí es clave esto. Es súper clave porque esto nos abre, porque mucha gente dice, no, ¿qué vamos a hacer sin dinero? No, no te estoy diciendo que te quiero quitar el dinero. Quiero quitar la moneda bancaria de los banqueros, como dijo Rothschild, de toda la familia, o de los judíos, de los asiáticos que inventaron el billete.
pero no significa regresar al puro trueque, significa que el dinero o también algunas monedas sean nuestra, y nuestra moneda podemos hacerla sin intereses y sin inflaciones. Y estos son aspectos fundamentales, porque no nos enteramos que con el solo pasar del tiempo, el funcionamiento de las monedas nacionales hace la sociedad más pobre, y los banqueros, dueños de los bancos centrales, del Banco de Pago Internacionales, del sistema monetario internacional desde 1870, lo hacen más rico con el solo pasar del tiempo, independientemente de cualquier modelo económico, de cualquier forma de partido, de ideología. Esto tiene que ser claro. Y entonces, si no entendemos bien diferencia entre moneda y dinero, para mí no vamos a avanzar, porque hay que dar todos los valores que nos facilita el dinero, la común unidad de valor, el facilitador del intercambio. En la sala era aceptada la semilla de cacao, la leña, el tiempo. También el tiempo. Te estoy dando 10 minutos de mi vida. Podemos usar el tiempo como unidad, como dinero. El tiempo como dinero, pero no como moneda de los bancos. Este es un aspecto que remarco la importancia. Por eso, arte como dinero, para que sea más claro, que trueque y dinero no son contrarios. Trueque y dinero no son contrarios porque estamos haciendo un trueque de dinero artístico. Muy bien, gracias Marco. Entonces ahorita bueno, vamos a pasar, estoy preguntando ahí en el chat si alguien tiene alguna presentación de máximo 5 minutos, que me envíe los datos ahorita para rápidamente presentarlos. Entonces vamos a esperar ahorita a ver si alguien levantó ahorita la mano. Adelante, Miguel, adelante. Ya tienes apagado el audio. Ahí está ya el audio. Adelante, Miguel. Entonces, bueno, pues aprovecho, si no ha habido, creo que ahí hay otra persona. Sí, otra mano, a ver si quieres le damos la palabra para que... En este momento se permiten presentaciones espontáneas de 5 minutos, el que la quiera hacer, pero se registran ahorita, ya después no se puede registrar porque se cierran las presentaciones. Y bien, yo quería comentar que pues hay muchos frentes en los que, desde luego, por ejemplo, el tema de los intercambios es un tema muy importante para el tema del descrecimiento. En el descrecimiento entendemos que hay 3 cosas en intercambios, ¿no? Y no hay que centrarse en una sola de ellas, sino verlas en su conjunto. Desde luego, los intercambios monetarios pues son una de las formas de tener intercambios. Y ese es el llamado intercambio anónimo, ¿no? En que pues llega una persona, le digo lo que hay y le fijo un precio y me dice yo te pago tantos dólares, euros o pesos o lo que sea. Eso es un intercambio entre gente que pues es anónimo, vamos a decir, es una cosa no muy personalizada, no muy íntima. Pero antes de que existieran estos intercambios monetarios, existían las culturas de los pueblos o existían las tribus, llamémosle así, o las etnias de una isla o de una región del mundo, que estaban bastante aisladas, que pues entre ellas pues realmente no utilizaban ninguna moneda, sino todo eran mecanismos de intercambio por trueque, que es la segunda forma de intercambio. Yo te doy esto y tú me das lo otro. Pero eso ya implica, vamos a decir, un cálculo. Tanto el trueque monetario como, tanto el intercambio monetario con dinero, como el intercambio por trueque implican cierto cálculo. Es decir, esto me sirve a tanto y se le pone un valor, es decir, una cantidad. Entonces, es el manejo de números el que está en estos dos tipos de intercambio, lo cual requiere un espíritu calculador. Pero el verdadero y principal y
primordial de todos los intercambios se llama el regalo. Es decir, es la base de todo lo demás. O sea, las comunidades primero nacieron regalándose unos a los otros. Tan es así que hay viejas culturas, muy destacadamente la cultura que están en la zona norte del Pacífico, la cultura esta que maneja que está en el norte de Canadá, y, en Hawái y todo esto. Esta cultura pues consideraba que una persona era más importante en la comunidad mientras más regalaba. Entonces, en esas viejas culturas de las islas del Pacífico, el regalo era el elemento central de prestigio en la sociedad, en la comunidad. Y el regalo sigue siendo el elemento central de la amistad, de los amigos y de las buenas comunidades. Porque el regalo no necesita ser simétrico, yo te doy y tú me das algo en cambio. No, yo te lo doy y no necesitas devolverme el regalo. Cuando quieras, si tú lo quieres, lo haces. O sea, no está condicionado el regalo. Entonces el regalo es el más profunda forma y la más importante de las formas de intercambio. Estas tribus, ahora se me va el nombre de esta civilización que hizo, por cierto, en Canadá los tótems, o sea, esos especies de troncos que están grabados en la que están todas las antecedentes de la tradición de estos grupos, que creo que tienen que ver con el nombre bueno, son las tribus que están en el Pacífico canadiense, y un poco en Estados Unidos y un poco en Alaska. Y desde luego en Hawái y en las islas del norte del Pacífico. Hacían cada 5 años una celebración en que llegaban a regalar todo lo que tenían. O sea, sacaban sus collares de oro y todo, y lo entregaban a los demás. Y esta era la manera de mantenerse unidos y conservar su gran unidad cultural. Y creo que en un futuro en el cual tengamos que salir de la economía, el regalo será siempre la base de todos los intercambios. Siempre será el elemento principal, muy por encima de las monedas alternativas y muy por encima de los trueques y de todo eso. El regalo es el elemento que crea la unión fundamental de una comunidad. Ciertamente en este mundo moderno, pues ya hemos visto desde hace más de, no sé si decenas de décadas, por muchas décadas, monedas locales. Luis López Llera aquí en México introdujo un gran esfuerzo hace más de 30 años para crear monedas alternativas con apoyo en el modelo de Ítaca en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y yo creo que Italia ha desarrollado una gran fuerza en este tipo de una economía basada en estas monedas alternativas como el tumín de allá de los totonacas y otras que se han tratado de implantar en otras partes del país. Yo creo que debemos apoyar estas monedas alternativas, estas formas de intercambio local. Ojalá pudieran tener fuerza dentro de las zonas urbanas y no solo, claro que los que más fácilmente los aceptan pues son aquellas comunidades que tienen una tradición de comunidad muy fuerte por la cultura que los ha acuerpado, como es el caso de los totonacas o de los tzotziles o de cualquier etnia mexicana. Muy bien, Miguel, tenemos dos ya personas que pidieron hablar. No sé si les podemos dar la palabra. Sí, claro. Adelante, entonces. En primer lugar tenemos aparece aquí como Cedric Hugo. Y si confirmamos el nombre. Y él va a hablar precisamente sobre el valor del dinero y el valor del trabajo utilitario como mercancía. Y después de
de Cedric, tenemos a Claudia también. Entonces, adelante, por favor, Cedric. A ver, tenemos cerrado el micrófono. Adelante. Ahí está ya. A ver. Creo que está equivocado porque no soy Cedric y ese es el tema que yo propuse. Ah, bueno, ok. Bueno, así aparece el nombre. Tendremos que renombrarlo. Entonces, nos presentamos, por favor, rápidamente. Sí, bueno, el tema sobre el dinero, Pero, ¿el nombre? ¿Cuál es nuestro nombre? Leticia, Perdón. soy Leticia. Ok, adelante. ¿Sí? Es sobre precisamente el valor del dinero. Este valor del dinero se dio una vez instaurado el sistema capitalista. El valor que se le daba a las cosas era utilitario y la comunidad así lo consideraba. Era valioso la persona que lo realizaba por la utilidad de lo que realizaba. Y eso en sí mismo tenía valor de la persona, del objeto y dentro de la comunidad. Cuando el sistema capitalista empieza a utilizar esto y empieza a comercializarlo principalmente y a producirlo de manera masiva, se le da el plusvalor y ya se le quita el valor a la comunidad y se le quita el valor a la persona y así a la simbología dentro de la sociedad y de esa comunidad sobre lo que la persona estaba haciendo. Entonces, el valor del dinero ya no es la persona, ya no es comunitario, ya no es utilitario, sino los intereses o los ingresos que se puedan obtener de más por el esfuerzo de esa persona. Esa persona es entonces cuando empieza a producir más cantidad, por decir algo, una silla que es utilitaria completamente, empieza a producir más sillas, aunque de menor calidad, pero va a tener más plusvalor por esas sillas porque está vendiéndolas en mayor producción. Ustedes sabemos la ley de la oferta y la demanda y eso crea entonces los sistemas, el capitalismo y lo sostiene. Aquí lo que quiero ponderar es que el verdadero valor del dinero o de la moneda o de ese objeto de cambio trueque es la vida de la persona que lo hace. La vida está, el hombre o el individuo que hace ese objeto, que crea ese valor, esa moneda, que puede ser la silla, que puede ser un pastel, que puede ser su trabajo manual, intelectual, está vendiendo vida, porque está creándolo desde su ser y y esa vida que está creando, ¿sí? No regresa. Es nada más, es algo un poco más subjetivo, pero pero es lo que creo al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que acaba de comentar Leticia? No entendí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, no entendí bien si la silla es el nuevo usado como objeto preferencial de intercambio, objeto preferencial, intercambiarse sillas por la comunidad que acepta la silla como medio de intercambio o que cada uno haga su propio objeto. Sí, al respecto, la silla es un ejemplo. O sea, cada quien podemos, yo no sé a qué te dediques tú para vivir o para tener un ingreso. A lo que yo me dedico para mi ingreso, ¿sí? Ese es mi valor. Si yo hoy fuera carpintera, lo que yo hago de muebles, sería mi objeto, mi valor, por lo cual obtengo una moneda. Que la moneda, si yo quisiera cambiar mi sistema de intercambio económico, yo le podría cambiar una silla, una mesa, o sea, si fuera yo carpintera, por, digamos, un kilo de frijoles, otro de arroz, con una persona que hace que su valor es su actividad agraria. Eso es quitarle peso a una economía monetizada, porque tenemos una economía monetizada. Y al monetizar lo que hacemos, lo que dije es que estamos quitándole valor a la actividad del ser humano, ponderando la economía
como nos ha comentado Miguel Valencia, ¿sí? Se cambia el valor humano del trabajo, ya sea intelectual o manual humano, por una economía utilitaria. Es a lo que iba. No sé si eso te aclara un poco lo que estaba diciendo. Gracias. Sí, oye, entendí lo que dices, pero si hay una pregunta, me dice, yo le pregunto cuánto vale esto, alguien me dice vale 3 sillas, yo no entiendo. Entonces, para mí no es justo definir estos dinero, porque hay que definir algo como dinero cuando cumple las funciones del dinero, como una unidad de valor. Sí, la silla sería mi unidad de valor. Entonces yo te puedo decir, mi silla vale 3 kilos de arroz. Pero ahora usaremos sería el arroz, el dinero, porque hay que usar esa es la moneda. No, pero es común unidad de valor. Común unidad de valor. Tiene que haber un acuerdo entre un grupo que las sillas, uno ya sepa cuánto vale una silla. Porque si uno me dedica al turismo. Mira, a ver, discúlpame. Si tú vives en una comunidad que no hace sillas y nada más es agraria, ¿sí? O no hace sillas de madera y las hace de mimbre, y yo vivo en una comunidad que hace nada más sillas de madera, yo pongo un valor a mi silla de madera a cambio de lo que tú haces de sillas de mimbre, ¿sí? Entonces, mi silla de madera vale 2 de mimbre. Ese es un trueque. Estamos hablando de un trueque y le estamos dando valor, y valor, además no nada más es un valor económico o monetario, es un valor comunitario y cultural. Sí, la pregunta es, ¿cuánto vale la silla? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la otra? Hay que tener una común unidad de valor. Pero eso ya se establecería entre comunidades. O sea, eso es llegar a un acuerdo entre comunidades. Ese es otro paso. Aquí lo que tú estás proponiendo es la monetarización o el dinero, o cambiar el sistema de dinero, quitarle poder a los banqueros. La única manera de quitarle poder a los banqueros y que no acumulen riqueza es esa. No van a poder tener sillas o kilos de arroz en sus arcas, porque para ellos no representa nada. Entonces, si tú quieres tener un intercambio, que son los trueques que se dan en nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Es de esa manera, teniendo en cuenta cómo es que tú valoras lo que tú haces, porque es tu trabajo, ¿sí? Que se evalúa también por el trabajo humano, no nada más la derrama económica, es un trabajo humano y cultural de cada región, como lo decía Miguel, ¿sí? Los totonacas tienen un valor en su moneda, o sea, hay diferentes valores en los diferentes pueblos. ¿Cómo vas a homologar entonces? Esa es otra cosa que se tendría también que plantear, ¿cómo homologas en toda una región o en todo un país los valores de cambio de cada una de sus producciones? ¿Sí? Estamos hablando de que, entonces, de quitarle valor precisamente a esas instituciones que ostentan el poder económico, cómo homologas entre los diferentes pueblos y naciones, ¿sí? Para que esos valores cambien por una especie de trueque. Ok. No, bueno, sí, los no, invitamos, espera. los invitamos Porque el punto a es seguir que, ustedes los invitamos a que sigan, bueno, la intercambio de no, comentarios si tienen no, ahorita el en el punto chat, porque tenemos que dar del, la palabra al siguiente ponente. Discúlpeme. sí, el punto de la clave del dinero Voy que no a es silenciar un valor. momento, discúlpeme. Entonces, a continuación le damos la palabra nuevamente, bueno, a Claudia Caballero, que pidió hablar, ahorita les digo, de prácticas comunitarias autonómicas en la Ciudad de México. Adelante, Claudia, por favor. Gracias. Pues bueno, en realidad voy a continuar un poco con el tema que ahorita planteaban, porque bueno, se fue un poco hacia allá y la verdad es un tema que a mí me ha resultado apasionante, pero me gustaría comentarles desde mi propia experiencia. Pues yo hace cerca de 12 años me encontré con el tema de las economías alternativas y yo estudié economía, estudié sociología. Y bueno, a partir de que conozco la red Tlaloc, pues me parece que es algo fundamental justamente cambiar el paradigma monetario que tenemos, como ya lo había comentado, por una nueva forma de concebir
pues todo, de concebir cómo satisfacemos nuestras necesidades, de concebir cómo cuidamos a la vida, en fin, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido algo verdaderamente absurdo, terrible, la manera en la que hoy funciona el sistema financiero, la manera en la que ha impregnado nuestras vidas, cómo todo el mundo, todos los analistas políticos, los economistas están hablando de que es necesario crecimiento económico, que tiene que aumentar el PIB, y eso mágicamente va a resultar en mayor bienestar de las personas, cuando sabemos que eso no ha sido cierto bueno, en ningún momento de la historia, ¿no? Y también me parece terrible cómo el dinero se ha vuelto el centro de la vida y cómo nos sentimos inseguros cuando no tenemos dinero, y si queremos comprar alimento, pensamos que necesitamos dinero, y si queremos tener salud, pensamos que necesitamos dinero. Es más, hasta la muerte pareciese que es necesario tener dinero, ya sea para evitarla o ya sea para morir bien. Entonces, el dinero se ha convertido en ese ser omnipresente en nuestras vidas, y eso es terrible por la manera en la que funciona y porque, bueno, actualmente su funcionamiento, su forma de emisión, pues está en una élite bancaria. Entonces, más allá de los debates teóricos que sin duda son necesarios, yo quisiera plantear que finalmente lo importante para mí es la conciencia que podemos tomar de esto, y a partir de ahí ir generando mecanismos comunitarios, es decir, muy de persona a persona y muy colectivamente, para transitar de este paradigma a otro. Y en eso, por mi experiencia, no solo participo en el Multitroque Mixuca y en la red de Lecomún, sino que participé en otras monedas comunitarias, y porque he dado muchos talleres y he ayudado a que otras monedas en el país surjan, y porque he ido a muchos encuentros internacionales donde hay diferentes experiencias de monedas comunitarias, alternativas, sociales, paralelas, complementarias, se les puede decir de muchos adjetivos. Yo he visto que estas experiencias, cada una va encontrando su camino y cada una va encontrando mecanismos diferentes. Es decir, no hay una receta única en la cual se pueda decir el valor se va a generar de esta manera, o la moneda va a emitirse de esta manera, o la moneda se va a llamar de esta manera. Es decir, la capacidad, la creatividad que tienen los pueblos, las comunidades, la gente organizada para crear alternativas ante un problema como puede ser la escasez de dinero convencional, o como puede ser la falta de alimentos, o no sé, tantos problemas que existen. Y la moneda se convierte en una herramienta, pero una herramienta creativa y adecuada de acuerdo a las posibilidades de esas personas. Yo particularmente aquí en la Ciudad de México, uno de los grandes temas que nosotros tenemos dentro de la ciudad es el tema de de volver a generar capacidades productivas, soberanía alimentaria, es decir, hacer que esta ciudad no sea tan vulnerable, tan dependiente del campo y también, por ende, tan depredadora. Entonces, uno de los puntos a los que nosotros hemos enfocado mucho nuestro proceso es la de estimular esas capacidades productivas y que la gente no se vea como empleada del sistema, de las instituciones, sino que pueda generar satisfactores para sus propias vidas y para las vidas de los demás. Un segundo punto que para mí es fundamental, por lo menos en la experiencia de las monedas comunitarias, es generar relaciones de mucha confianza entre las personas. Es decir, a mí me parece que es fundamental este concepto de la interdependencia, es decir, de que tenemos que dejar de ser dependientes de las instituciones bancarias, empresariales, partidistas, no sé, de las transnacionales incluso para nuestro consumo, y ser más interdependientes entre las personas que conocemos, entre nuestros amigos, vecinos, compañeros, etcétera. Oye, alguien está llamando. Bueno, y esta parte de la interdependencia justamente genera no solo una confianza en un sentido humano, que es muy importante, de que se van generando amistades y afectos, sino también en el sentido económico. Es decir, yo necesito
los productos de los demás y viceversa. Los demás necesitan de mis productos. Y esa relación de interdependencia va generando un vínculo que es de alguna manera simbolizado por la moneda. La moneda finalmente se vuelve en eso, en un valor de vínculo. Y es un poco lo que comentaba Miguel Valencia, justamente que también en mi experiencia sustituir una moneda alternativa, una moneda del sistema por otra alternativa puede incluso no tener ningún efecto en la existencia profunda de las personas si no atiende este tema de la reciprocidad, de la confianza y del compartir o de la gratuidad o del don. Es decir, que tiene que haber vínculos lo suficientemente importantes para que haya esta capacidad de dar, de recibir y de devolver, como lo decía Moss y como lo decían muchos antropólogos. Este círculo virtuoso del dar, recibir y devolver, ese es el círculo que nos permitirá cambiar de una economía de la escasez como la que estamos a una economía de la abundancia. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero una frase que me parece muy importante es que la pobreza no Tienes 2 es... minutos para terminar. ¿Perdón? Soy moderador, ahorita ya se fue Asael. Ah, ok. Tienes 2 minutos para terminar. Ok, bueno, entonces una persona pobre no es aquella que no tiene dinero, no tendría que ser aquella persona que no tiene dinero. Creo que una persona pobre es aquella persona que no tiene a quién dar y que no tiene de quién recibir. Es decir, que no ha sido capaz de tener un grupo, un arraigo con una comunidad. Por eso para mí la parte de que las monedas se vuelvan una herramienta de prácticas comunitarias es fundamental y es todavía más importante en la ciudad. Pero cuando yo estoy hablando de prácticas comunitarias, estoy hablando de soberanía alimentaria, de capacidades productivas, de relación y arraigo con un entorno, es decir, con un territorio, de generar mecanismos de intercambio que pueden ser con moneda comunitaria, como nosotros le llamamos multitrueque, trueque o don, y tienen que ser también organizaciones comunitarias políticas, es decir, que se comprometan a la gestión de sus propias vidas, es decir, que también le entren a temas muy integrales como pueden ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser el transporte, o sea, las prácticas de vida alternativa finalmente, cómo nos vamos contagiando unos a otros para que ahí mismo las personas puedan hacer composta, tengan su huerto, utilicen más la bicicleta, se ayuden a cuidar entre sí, en fin, o sea, finalmente lo que estamos experimentando nosotros desde el Multitrueque Mixuca ahorita estamos haciendo un esfuerzo por esto, bueno, lo hemos hecho durante 10 años, afortunadamente hoy tenemos una oferta de productos y servicios muy variada, hay muchos compañeros que participan de una manera muy comprometida en cambiar su manera de ser y ahorita en lo que estamos es en generar otros intercambios con diferentes estados, entonces estamos haciendo intercambios con Puebla, con el Estado de México, con Morelos, con Guerrero, con Veracruz y bueno, pues estamos justamente tratando de generar una red entre estas diferentes comunidades. Creo que ya, ¿verdad? Ya. Bueno, gracias. Ya. Gracias. Bueno, pues Asael se ha retirado por problemas personales, pero voy a continuar yo como moderador. Entonces, quiero hacer un repaso para todos de pues cómo manejarnos en esta plataforma, ¿no? Tener en cuenta que tenemos, que se puede solicitar la palabra por medio aplicando en donde está participantes y donde dice el número de participantes. Si se pica allí aparece un cuadro de participantes y ahí existe una manera de tomar, de
pedir la palabra levantando la mano para que lo tomen. También recuerden que hay un chat a la derecha que puede ser utilizado para mandar mensajes a todos o en lo personal, en privado a algunos, ¿no? Y también tomar en cuenta que deben tener cerrado su micrófono y su video mientras no estén participando. Hemos agotado ya, a reserva que alguien me diga lo contrario, hemos agotado ya el tiempo de las presentaciones espontáneas, no, las presentaciones de 10 minutos, las presentaciones preregistradas. Hay varias personas que se registraron para hablar el día de hoy que no están presentes. Nosotros solo dejaremos que se hagan la presentación si los que registraron sus presentaciones están presentes en los primeros 10 minutos. Si no están presentes, pues no van a, aunque hayan registrado su espacio, no van a poder participar. Y luego existe este segundo tiempo para presentaciones espontáneas de 5 minutos que se consiguen levantando la mano después de que se hayan agotado las presentaciones de 10 minutos. Todavía cabe la posibilidad de que haya alguna presentación espontánea de 5 minutos si alguien levanta la mano para hacerlo, que no sea, pues que no haya hablado, ¿no? Y por otro lado, pues en este momento caben las preguntas y respuestas sobre lo que ha presentado Claudia. Así que quienes levanten la mano les voy a ir dando la palabra. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas o comentarios sobre lo que dijo Claudia? ¿Preguntas o comentarios sobre lo que dijo Claudia? ¿Hay alguna persona que quiera hacerlo? Pues por lo visto no hay preguntas y respuestas sobre lo que dijo Claudia. Y en este momento pues hago otra pregunta sobre lo que se ha dicho ahorita. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario o pregunta? ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario o pregunta sobre lo que se ha dicho o se ha presentado en con estas presentaciones? Pues por lo visto no hay preguntas y respuestas y pues entonces voy a verme obligado a hacer un comentario final de esta reunión. Y bien, pues el objeto de esta reunión, el objetivo ha sido y es hasta el momento de que nos ocupemos principalmente sobre las consecuencias de la pandemia SARS-CoV-2 o COVID-19. Las presentaciones deben pues hacer reflexiones o propuestas o demandas para nueva realidad, esta nueva realidad o nueva normalidad, como le llama el gobierno, que todavía no la vemos porque pues todavía no sabemos cómo se va a desenvolver totalmente esta pandemia. Entonces, sí creemos que la pandemia ha generado pues ha generado una serie de evidencias en las cuales pues podemos pensar que la sociedad moderna está haciendo reflexiones. Podemos pensar que el hecho de que se haya parado la economía mundial y que se haya caído el consumo de petróleo 30% y que se hayan parado 3.500 millones de personas en el mundo y se hayan tenido que confinar, y que la economía mundial haya tenido este paro que no se habíamos visto cuando menos en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto un paro de este tipo,
que va a alterar profundamente nuestra filosofía del mundo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver el mundo, nuestras ideas sobre la sociedad, sobre los valores, las certidumbres, la economía, la política, las relaciones internacionales. Todo eso está cambiando profundamente y cambiará en los próximos meses y años debido a esta pandemia. Así que en estas reuniones tienen el objeto de empezar a sacar aquellas tendencias que pues nos unifican para exigir cambios en los próximos meses o años, cambios al sistema político y económico en el que vivimos. Por ejemplo, estas ideas de pasar de una economía de mercado a una economía controlada o sometida a una serie de limitaciones legales, sociales, y abandonar las ideas neoliberales de dejar a los mercados en libertad y dejar libre manejo de la economía, favoreciendo a los más poderosos. En este asunto, pues es una discusión que ya tiene siglos, desde el siglo XVIII, XVII ya se viene hablando de estos problemas de dejar hacer a la economía y de ver si de veras la economía debe tener las libertades que ahora se toma o si debemos someter la economía a severas restricciones. Hay que tomar en cuenta que la economía adopta autonomía hace unos 400 años. Antes la economía estaba subsumida en los pueblos y en las entidades políticas locales. No existía un concepto de economía como lo hemos tenido a partir de la revolución industrial. Y tanto esta nueva forma de economía como la revolución industrial tienen su origen en la revolución científica y tecnológica iniciada con el Renacimiento. Y esto tenemos que tener en claro que lo que altera profundamente nuestras vidas es la tecnología, la nueva tecnología. Lo que estamos viviendo son los efectos sociales, políticos y económicos de las tecnologías que se han introducido cuando menos en los últimos 100 años. Pero, desde luego, esto pues lo queremos traducir sin ver, sin tener una relación de nosotros frente a la tecnología, sin criticar a la tecnología, sin tomar acciones, sin mantenernos pasivos al cambio tecnológico. Así que pues los invito a que ustedes puedan pues hacer presentaciones, reflexiones de 10 minutos, registrarlas antes de estas reuniones que son cada 15 días y hacer observaciones o hacer propuestas prácticas como las que por ejemplo ha hecho Marco Turra o Claudia Caballero. Nosotros, desde luego, pues estamos por la idea de que en la Ciudad de México el auto particular debe desaparecer y debe dejar espacio para que haya un uso mucho más grande de la bicicleta, que es ahorita pues uno de las mejores formas de transporte en la ciudad. Y también reflexionar por qué debemos construir infraestructuras de transporte como las líneas de metro o como los trenes rápidos de México-Toluca y ver qué efecto tendrá el próximo advenimiento del tren México-Toluca, que va a convertir en una misma ciudad a todo el Valle de Toluca y la Ciudad de México. O sea, el transporte lo que hace es que crea megalópolis. La Ciudad de México solo puede entenderse por el excesivo uso del automóvil y del metro y el Metrobús más recientemente. Así que pues tenemos que analizar por cuáles serían las rutas del cambio para salir del sistema económico en el que estamos. Y le quiero agradecer para terminar a nuestros compañeros Asael Fernández, Leslie Solís, Jessica Almeraya, Jacqueline Bolaños y Erika Domínguez, que nos ayudan en la difusión y organización de estas mesas.
de estas reuniones. Y reitero la invitación a todos ustedes a participar en el grupo organizador de estas reuniones, apoyarnos tanto en la elaboración de invitaciones, difusión de invitaciones, como en la realización misma como moderadores de estas reuniones, para que pues estas puedan seguir adelante todo el tiempo que sea necesario. Pues si no tienen inconvenientes, no tienen algún comentario más, pues voy a dar por terminada esta sesión del día de hoy, 6 de junio de 2021. ¿Hay algún